Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a empezar a cerrar el año con las teorías de toxicología. Me toca presentarles toxicología ambiental. Lo primero que les quiero mostrar, para adelantar un poco los temas que vamos a ver en esta clase, es este videito. Lo que están viendo en pantalla es la Ciudad de México. La Ciudad de México es una gran metrópoli. Tiene aproximadamente 9 millones de habitantes y si consideramos la zona metropolitana, llega a más de 22 millones de habitantes que viven en Ciudad de México y alrededores. Está ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar y ocupa aproximadamente una superficie de 1.500 kilómetros cuadrados. Este día del video es del año pasado, del 2019, un día de mayo, ¿sí? En lo que ellos llaman una contingencia ambiental extraordinaria. Un eufemismo para eh, hablar sobre la contaminación del aire que sufre aún en estos días la Ciudad de México y muchas otras metrópolis eh, como ellas también. Para comparar con Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y si consideramos el territorio del AMBA suman 17,5 millones de habitantes. Y una de las grandes diferencias y que tienen que ver con lo que le pasa a Ciudad de México eh, es la altitud. Buenos Aires se ubica apenas 25 metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie de apenas 200 kilómetros cuadrados. Vamos a ver más de lo que le pasa a Ciudad de México más adelante. Ahora sí le quiero presentar entonces los temas, algunos conceptos básicos que tienen que ver con la toxicología ambiental. La toxicología ambiental es el estudio, ¿sí?, de los efectos dañinos que pueden tener algunos agentes sobre el organismo, ¿sí? Estos tóxicos se encuentran en el medio ambiente. Ya puede ser el aire, el suelo, las aguas. Es verdad que en esta clase nos vamos a dedicar mucho más a aquellos contaminantes o agentes tóxicos que se encuentran en el aire, pero a lo largo de toda la materia ya han visto muchos de otros contaminantes que se encuentran en el agua y en los suelos también, ¿sí? Vamos a diferenciar una ciencia que ha tenido mucha importancia y mucho desarrollo en los últimos años, que es la ecotoxicología. Es una ciencia madre, en realidad, de la toxicología ambiental, y acá lo que se intenta estudiar son los efectos tóxicos de estos agentes, pero sobre los ecosistemas, ¿sí? Tiene que ver entonces con el lugar desde donde uno se pare para investigar los efectos dañinos, ¿sí? ¿Qué es un agente tóxico? Desde el punto de vista de la toxicología ambiental, vamos a ver que son todos aquellos compuestos que producen algún efecto, ¿sí?, de daño sobre el organismo, sobre la salud, y que pueden estar ya bien porque naturalmente existen, ¿sí?, o porque son generados por la actividad del hombre. Claro, esta definición de agente tóxico es muy general. Eh, Cualquier cosa podría ser considerado un agente tóxico, como ustedes habrán visto también en las primeras clases. En este aspecto, entonces, desde la toxicología ambiental, vamos a considerar un efecto dañino, un efecto adverso, cuando la concentración en el medio, aire, suelo, agua, sobrepasa un umbral de seguridad, ¿sí?, un valor de referencia, un criterio de calidad ambiental preestablecido.
Hablar sobre el agente tóxico y sobre sus efectos nos lleva a hablar también un poco de cómo se mueve este agente tóxico en el ambiente, cómo se transporta, ¿sí? Y sobre qué o quiénes va a incidir. Con respecto a lo primero, esto que tiene que ver con el transporte y el movimiento. Un agente tóxico puede sufrir transformaciones y por lo tanto el efecto ser agravado, potenciado, ¿sí? Desde el punto de vista de factores físicos, factores abióticos o biológicos. Me refiero, factores físicos pueden ser aquellos relacionados con el tóxico en sí, alguna propiedad del tóxico, cuán soluble es en el suelo, en el aire, en el agua, ¿sí? Cuál es su coeficiente de partición, es volátil o no es volátil, ¿sí? Los factores abióticos que pueden transformar, ¿sí? el, el agente tóxico tiene que ver con las reacciones eh, que pueden hacer de él. Eh, la fotolisis, la hidrólisis. Con respecto a los factores biológicos que inciden sobre estos agentes tóxicos, principalmente la descomposición, ¿sí? En términos generales, lo que es la degradabilidad o la biodegradabilidad de un agente tóxico en el ambiente. Esto determina entonces el efecto sobre un receptor, y acá también es lo que decíamos recién, depende de dónde nos paremos, va a ser eh, cómo uno va a evaluar ese efecto adverso, ese efecto tóxico. Si nos paramos en distintos niveles de organización, ya sea a nivel del organismo o más pequeño aún a nivel del tejido, nos podemos parar a estudiar un efecto tóxico desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de la comunidad, o incluso, como lo hace la ecotoxicología, desde el punto de vista del ecosistema. Relacionado con esto, entonces, depende de dónde nos paremos, va a ser el tipo de respuesta, ¿sí? Y lo que vamos a tener que estudiar. Fíjense que a nivel del ecosistema los cambios que va a poder ejercer un efecto tóxico tienen que ver sobre todo con la abundancia, la biodiversidad de esta biomasa en ese ecosistema. En cambio, a otros niveles, por ejemplo, más pequeños como la comunidad, van a tener que ver con cambios en la dinámica de relación entre las poblaciones que pertenecen a esa comunidad, los cambios a nivel de una población, alteraciones que tienen que ver con la reproducción de esa población o el crecimiento, las conductas de los individuos que componen esa población o la susceptibilidad a enfermedades, por ejemplo, de los individuos que componen esa población. En cambio, si nos paramos a nivel del organismo, el tipo de respuesta tendrá que ver obviamente con la acumulación de ese agente tóxico en ese organismo y las alteraciones, ¿sí? Que van a tener los tejidos en él a razón de dicho agente tóxico. Si nos metemos un poco más y queremos entender la bioquímica de esa intoxicación, ahí tendremos que analizar eh, caminos enzimáticos, cómo es la respuesta de la célula a ese efecto tóxico. Con respecto a estos estudios que podemos hacer para estudiar a cada uno de los niveles la expresión de un efecto tóxico, podemos poner en marcha bioensayos, algo bastante difícil de conseguir, aunque no imposible, pues hay que reproducir en el laboratorio y bajo condiciones muy controladas eh, lo que podría estar ocurriendo en un ecosistema entero, algo bastante ambicioso. Aún así, se pueden hacer algunos pequeños ensayos y estudiar incluso algunos biomarcadores. Los biomarcadores se miden
tanto sean en sangre, en fluidos excretados, y tienen que ver con la valoración del efecto tóxico sobre la salud, ¿sí?, del individuo que estamos analizando. Dijimos que íbamos a prestar mayor atención a los contaminantes del ambiente, en particular a los contaminantes del aire. Esto es un delicado equilibrio, el que tiene que ver con estos desequilibrios que llevan a la acción de un agente tóxico, generando efectos no deseados. ¿Cuál es el equilibrio que se pierde? Obviamente el que tiene que ver con la entrada y la salida de sustancias, ¿sí?, en un determinado ambiente. Estos pequeños desequilibrios sumados pueden generar efectos a mucha mayor escala. Cuando hay un desequilibrio entonces entre las sustancias que ingresan, ¿sí?, a un determinado sistema respecto de las sustancias que se pueden eliminar o que el sistema es capaz de eliminar naturalmente, se produce la aparición o la acumulación de contaminantes, que en principio pueden o no llegar a ser un agente tóxico, y esto va a estar en relación, ahora sí, al daño que puedan producir, ¿sí? Si estos contaminantes se encuentran sobrepasando un umbral o un criterio de calidad, es cuando hablamos del agente tóxico produciendo un daño o efecto no deseado, ¿sí? ¿A qué niveles podemos estudiar la contaminación? A nivel obviamente biológico, físico-químico, principalmente, ¿sí? Mayormente vamos a estudiar lo que tiene que ver con la contaminación química, y no vamos a hablar de lo que es la contaminación que tiene que ver con ruido, radiaciones, que podrían ser de origen físico, y tampoco nos vamos a meter con las contaminaciones de origen biológico, como podrían ser algunos microorganismos. El origen, entonces, de estos contaminantes, decíamos ya desde el principio que puede ser natural o antropogénico. Natural porque estos contaminantes, por ejemplo los químicos, están relacionados con erupciones volcánicas, con la descomposición misma de la materia orgánica. Pero bueno, el hombre tiene también su importante papel en la generación de estos contaminantes a través de la actividad industrial, la actividad agrícola, el transporte, la urbanización en sí. Las grandes metrópolis son grandes generadores de contaminantes en el ambiente. Decíamos entonces que vamos a prestar especial atención a los contaminantes del aire. El aire tiene una composición característica, natural, ¿sí?, donde el nitrógeno y el oxígeno son los principales gases que componen las capas bajas de la atmósfera que respiramos, ¿sí? A ese nivel nos vamos a encontrar también con algunos contaminantes que vamos a discriminar como contaminantes primarios y contaminantes secundarios, dependiendo del origen de cada uno de ellos, ¿sí? Los contaminantes primarios, ahí están mencionados los más importantes, ¿sí? Son aquellos tal y como fueron emitidos, ¿sí?, desde su fuente. En cambio, los contaminantes secundarios, que también ahí tienen algunos ejemplos: el ozono, el dióxido de azufre, los aldehídos y los nitratos de peroxiacetilos,
¿sí? Que abreviaremos como PAN, ¿sí? Estos contaminantes, que llamamos secundarios, resultan de la interacción de los contaminantes primarios, es decir, de los de arriba. ¿Cómo se generan cada uno de ellos? Desde diversas fuentes, ¿eh? Tanto naturales como antropogénicas. Vamos a ir, cuando vayamos describiendo uno por uno a estos contaminantes, vamos a discriminar el origen, vamos a diferenciar el origen para cada uno de ellos, ¿sí? Pero bueno, una primera aproximación a los que son los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios que podemos encontrar en el aire. ¿Qué van a producir estos contaminantes primarios y secundarios? Alteraciones a nivel general, ¿sí? Y también particular sobre la salud humana. Alteraciones generales, vamos a estudiar algunas de ellas, como pueden ser algunas alteraciones que se dan en la capa de ozono, ¿sí? Vamos a ver lo que es la lluvia ácida. Vamos a estudiar algunas cuestiones, como veíamos en el video inicial, que tienen que ver con el smog o neblumo fotoquímico, ¿sí? Y no nos vamos a olvidar de mencionar para cada uno de ellos también las manifestaciones que pueden tener sobre la salud, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? De diversas índoles y con un piso que casi siempre va a tener que ver con las vías aéreas, tanto superiores como inferiores. Generalmente muchos de estos contaminantes son irritantes, promueven la inflamación, ¿sí? De los tejidos, de las mucosas, de las vías aéreas respiratorias. Vamos a empezar hablando entonces del monóxido de carbono. Muy poco porque es un agente que ya hemos estudiado en la materia, ¿sí? ¿Qué fuentes? Les decía, vamos a discriminar entre fuentes naturales y antropogénicas. Fuentes naturales, la oxidación del metano, por ejemplo. Y las fuentes antropogénicas van a tener que ver con la combustión incompleta de los combustibles fósiles. Los efectos sobre la salud humana, mayormente nosotros ya lo hemos estudiado y tienen que ver con esta característica del monóxido de carbono y su alta afinidad por la hemoglobina, afectando, por consecuencia, el transporte de oxígeno, ¿sí? Esta condición se exacerba mucho, esta intoxicación en personas que tienen enfermedades de base, sobre todo enfermedades de corazón y de pulmón. Los niveles que podemos encontrar del monóxido de carbono van desde 40 hasta 50 partes por millón en las ciudades, ¿sí? Claro, esto se puede ver agravado en algunos puntos específicos, por ejemplo, algunas cocheras o algunos garages cerrados, ¿sí? Podemos encontrar hasta 87 partes por millón, ¿sí? Eh, Consideremos que ya con 30 partes por millón, una exposición de 8 horas llevaría a una saturación, ¿sí? Una carboximoglobina de aproximadamente un 5%, ¿sí? Con los efectos que sabemos que puede tener eh, entonces de alguien más. Vamos a pasar, por respecto también del carbono, a hablar del dióxido de carbono. En realidad el dióxido de carbono no es un contaminante tóxico, es un contaminante pero no tóxico, ¿sí? No se ha probado que tenga toxicidad sobre la salud humana. Las fuentes, obviamente la más importante tiene que ver con la respiración, pero también hay fuentes antropogénicas que tienen que ver de nuevo con la quema de combustibles fósiles. ¿Por qué estudiamos entonces el dióxido de carbono si no tiene efectos sobre la salud humana? Indirectamente los puede promover desde el punto
de vista de que es considerado uno de los principales gases con efecto invernadero, ¿sí? Y acá nos vamos a meter con uno de los principales temas. Vamos a hacer un paréntesis en el estudio de cada uno de los agentes tóxicos y vamos a hablar un poco de qué es esto del efecto invernadero. Más allá de lo que puedan saber hasta ahora, vamos a describirlo muy sencillo, muy básicamente, ¿sí? Bueno, la Tierra puede absorber la energía, la que proviene del espacio. En realidad absorbe y devuelve mucha de esa energía en forma de calor, como radiación infrarroja, ¿sí? ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Bueno, alteran un poco bastante, dependiendo de la cantidad de estos gases de efecto invernadero que se acumulen a nivel de la troposfera, ¿sí? De manera tal que estos gases van a alterar esta natural reflexión que se hace de esta radiación infrarroja. Estos gases de efecto invernadero, en realidad lo que van a hacer es reflejar de nuevo hacia la Tierra, ¿sí? Esta radiación infrarroja que la Tierra intentaba devolver hacia el espacio. Esto es lo que produce el calentamiento de estas capas bajas de la atmósfera, ¿sí? Generando un aumento de las temperaturas medias a nivel mundial. Este efecto está probado por muchos trabajos, si bien los primeros fueron bastante controvertidos al respecto. Fíjense otros gases que también tienen efecto invernadero. Fíjense, el vapor de agua es también, de hecho el vapor de agua con el dióxido de carbono representan el 70% de los gases de efecto invernadero. Ese otro 30% está completado por otros gases como el metano, el dióxido de nitrógeno, el ozono y los clorofluorocarbonos, a los cuales también vamos a prestar más atención más adelante. Fíjense este trabajo publicado en Nature en 1998, fue un trabajo bastante sonado, Michael Mann y colaboradores, ¿sí? Reconstruyeron las cantidades, ¿sí? Partes por millón de dióxido de carbono de los últimos 1000 años, porque en realidad solamente hay registro de los últimos 100 años aproximadamente de la historia de la humanidad. Esta reconstrucción y los métodos que utilizaron para reconstruir esta curva es lo que fue bastante controvertida, aunque con algunas diferencias y algunas correcciones en los métodos estadísticos, es la que acepta hoy en día la comunidad científica. Fíjense cómo en promedio se cree que las temperaturas medias en los últimos 1000 años han tenido un aumento de medio grado, ¿sí? De medio a 1 grado Celsius, este aumento de la temperatura. ¿Qué puede producir este aumento de las temperaturas medias sin irnos a extremos y sin pensar en ningún apocalipsis? Estos tienen pequeños efectos que se van sumando sobre cambios ecológicos a nivel de la desertización, los ciclos de sequías naturales e inundaciones.
¿sí? La destrucción, ¿sí?, de muchos de los ecosistemas, sobre todo lo que tienen que ver, los más sensibles son los casquetes polares, en los cuales se ve en retrospectiva cuál ha sido la acción en los últimos 100 años por lo menos, ¿sí?, eh, sobre ellos. Seguramente han escuchado hablar de la huella de carbono. La huella de carbono tiene que ver con los gases de efecto invernadero que puede generar directa o indirectamente una persona, un producto o un servicio. Este etiquetado, ¿sí?, que podría tener entonces este producto o este servicio o este evento, ¿sí?, eh, permite que nosotros decidamos, ¿sí?, eh, consumir ese producto o acudir a ese servicio o a ese evento, de manera tal que eh, podamos tener en nuestras manos también la decisión de premiar o no productos o eventos que generen la menor huella de carbono posible, ¿sí? Es algo que se puede rastrear, si bien no es, eh, no, no está exigido por ninguna legislación hasta el momento, ¿sí? Uno puede buscar, sin embargo, y muchos productos o servicios ofrecen esta huella de carbono. En nuestro país, bueno, fíjense, les pude poner ese gráfico que es del 2013, ¿sí? Que tiene que ver con toneladas métricas per cápita, ¿sí?, de generación de dióxido de carbono. Nuestro país se encuentra en la curva de abajo, la de los triangulitos, para que se fijen y puedan comparar con, por ejemplo, la curva de más arriba, que tiene que ver con la generación en países desarrollados. Obviamente, nuestra generación de dióxido de carbono tiene que ver con países en vías de desarrollo. Saliendo un poco de nuestro país y yendo más a escala mundial, ¿cuáles son los principales emisores de dióxido de carbono que existen en el mundo? Bueno, es bastante gráfica eh, los datos. Estos no son nuevos, son del 17. Eh, Fíjense, China es el principal emisor de dióxido de carbono, ¿sí? Para mi gusto, es verdad, estos datos son reales, pero también habría que hacer una salvedad con las emisiones de dióxido de carbono, ya no tanto por país, sino per cápita. Y ahí cuando llevamos los gráficos a per cápita, los dos principales productores, emisores de dióxido de carbono a la atmósfera, que son China y Estados Unidos, se invierte, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ahora llevamos per cápita, fíjense cómo queda China y fíjense cómo sigue eh, Estados Unidos, ¿sí? Eh, Estados Unidos se mantiene entre los principales emisores de dióxido de carbono, relegando un poco a China de ese lugar que si consideráramos las emisiones en términos absolutos, sin considerar la población, ¿sí? Eh, Habrán oído hablar también de las COP o las conferencias sobre cambio climático. La última fue en Madrid el año pasado, en diciembre del año pasado,
La de este año, que tocaría ahora en diciembre del 2020, fue suspendida por las razones conocidas y se va a realizar en Escocia en 2021. ¿Sí? Estas conferencias para el cambio climático son las que han permitido algunos avances en cuanto a cómo controlar, ¿sí? Ponerse metas en cuanto al control de las emisiones de dióxido de carbono. La cumbre de París, también deben haber oído hablar, se realizó en el 2015, relacionado con estas conferencias sobre cambio climático de aquel año, y esa cumbre de París generó el Acuerdo de París, ¿sí? Que se pone algunas metas, tampoco crean que muy ambiciosas, ¿sí? Eh, que tienen que ver con el control de las emisiones de dióxido de carbono, en realidad en control de estos aumentos de la temperatura, ¿sí? Independientemente de la causa, entre ellas la principal obviamente es el dióxido de carbono, con lo cual el mantener controlado el aumento de las temperaturas medias a nivel mundial tiene que ver también con el control de las emisiones de este gas de efecto invernadero. Esta, esta cumbre de París, este acuerdo de París, ¿sí? Eh, es, un, es un protocolo que se va a poner en vigencia próximamente. Se cree que para el año que viene, luego de la conferencia sobre el cambio climático que viene. Es una continuación de los protocolos que ya habían eh, cimentado muchas de estas nuevas metas, que son los protocolos de Kioto, que pueden que hayan oído hablar de ellos también. Los protocolos de Kioto están desde fines de los 90 y tienen fecha de vencimiento en este año, ¿sí? Luego del cual entraría en vigencia los acuerdos de París del 2015. Es de destacar que en 2017 Trump se retira la firma de Estados Unidos del Acuerdo de París, que inicialmente había firmado Obama en su administración. Es incierto entonces el papel que va a jugar Estados Unidos, siendo que es uno de los principales productores de dióxido de carbono en el mundo. Veremos con la nueva administración, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces luego de Trump? Si volverá a Estados Unidos como firmante de este acuerdo de París. Bueno, hay algo que me había olvidado de mencionar. Fíjense, también les puse un pronóstico que hay para este año, para 2020, sobre las emisiones globales de dióxido de carbono. Fíjense cómo se espera una gran reducción debido mayormente a esas semanas, meses, para algunos países que tuvieron un parate a nivel industrial muy importante, que ha hecho que los niveles de dióxido de carbono emitidos a la atmósfera sean consecuentemente mucho menores. Es verdad que simplemente esto es un pronóstico y vamos a tener que esperar que eh, termine el año para ver cuál finalmente van a ser estas emisiones globales. Eh, Tengan en cuenta que si bien China, por ejemplo, ha disminuido enormemente la cantidad de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, y vamos a ver eh, algunas imágenes satelitales más adelante sobre la contaminación atmosférica sobre China, es verdad que eso fue mayormente para marzo de este año, y que para mitad de este año las emisiones
no solamente de dióxido de carbono, sino de muchos otros contaminantes atmosféricos, ya reproducían los niveles del 2019. ¿Sí? Una vez salido de las cuarentenas respectivas de cada país, los niveles se retrotraen a como venían. ¿Sí? Tendremos que esperar entonces a las nuevas estadísticas para ver cuál finalmente va a ser el número para este año. Vamos a empezar entonces con otro contaminante, que son las partículas. Habíamos hablado del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, y ahora de las partículas. Las fuentes naturales de estas partículas y micropartículas tienen que ver con incendios naturales, obviamente, la actividad volcánica, la erosión, ¿sí? La polinización, todas generan pequeñas partículas que se vuelcan en el aire, ¿sí? En el ambiente. Desde el punto de vista de la generación de estas partículas por el hombre, ¿sí? Quema de combustibles fósiles, también uso de fertilizantes, el almacenamiento de granos, vamos a ver, la industria de la construcción, las industrias en general generan estas partículas que se vuelcan al ambiente. ¿Sí? Una primera distinción de las partículas es a partir de su tamaño, y si bien ahí tienen ustedes 4 niveles distinguidos con un ejemplo típico de cada una de ellas, podríamos considerar al menos 2, las que son de una micra o menos, ¿sí? Que se producen generalmente, el origen antropogénico tiene que ver con los procesos de combustión, ¿sí? Y todas aquellas que son de más de una micra de tamaño, y estas partículas que generalmente se producen por acción mecánica, ¿sí? Erosión, etc. ¿Sí? Mayormente estas partículas pueden contener desde un núcleo de carbón, ¿sí? Eh, carbón, carbón ultrafino, ¿sí? Eh, producto del hollín, de la quema de los combustibles fósiles, ¿sí? Polvillo, polen, ¿sí? Y en general metales, ¿sí? Metales y metales de transición, eh, mezclado, ¿no? Con algunas partículas naturales, como pueden ser algunas fibras vegetales. La importancia de estas partículas como agentes tóxicos que pueden generar daño en la salud humana tiene que ver porque son irritantes de las mucosas, ¿sí? Y dependiendo de cómo vengan acompañadas estas partículas, ¿sí? Eh, pues pueden contener sustancias orgánicas o metales que pueden ser per se carcinogénicos, ¿sí? El carbono ultrafino tiene un papel muy importante en estas micropartículas porque son las que sirven como núcleo para el depósito de muchas de estas otras sustancias orgánicas, ¿sí? o metales que se depositan y arman sobre este carbono ultrafino esta partícula en suspensión que es trasladada por el aire y que finalmente terminamos respirando. Otro de los contaminantes, los óxidos de azufre, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. La fuente natural por excelencia es la actividad volcánica. En cambio, la fuente antropogénica de estos gases tiene que ver, de nuevo, con la quema de combustibles fósiles, carbón principalmente, ¿sí? Mala calidad del carbón, los de mala calidad son los que más azufre tienen, e industria. Las fundiciones de metales son grandes productores de estos gases también. ¿Qué efectos tiene sobre la salud humana? Son irritantes de las vías aéreas superiores,
¿sí? Generan incluso hasta en exposiciones crónicas una bronquitis, ¿sí? Que se exacerba principalmente si hay una enfermedad previa. ¿Eh? Por ejemplo, los asmáticos son los que están más predispuestos a sufrir eh, efectos sobre su salud eh, por la respiración de estos gases, como el dióxido de azufre. 5 partes por millón son solamente necesarias para que ya eh, este dióxido de azufre se convierta en un irritante, ¿sí? Y aún menos si la persona es asmática. Consideremos también que uno de los grandes problemas que va a tener estos óxidos de azufre, ¿sí? El dióxido de azufre, sobre todo, es que va a producir, junto con el vapor de agua, ácido sulfúrico. Lo que vamos a después ver como el origen de la lluvia ácida, ¿sí? Una atmósfera que contenía grandes cantidades de hollín, es decir, un carbón ultrafino y dióxido de azufre, fue Londres a mediados del siglo pasado, ¿sí? La contaminación de Londres era muy conocida. No lo es, pues hay legislación que desde entonces ha controlado muy bien la producción de estos contaminantes hacia la atmósfera. Hubo un hecho en diciembre de 1952. Ahí vamos, que se conoció como la Gran Niebla, ¿sí? The Great Smoke. Eh, Se produjo durante casi una semana, a principios de diciembre de 1952, unos días bastante fríos, en los cuales la gente acudió a la quema del carbón, y carbón de mala calidad, para pasar esas bajas temperaturas. Eh, Londres era la Londres de la posguerra, ¿sí? Donde la calidad del carbón que se tenía en aquel momento como única fuente de producción calorífica eh, era muy mala. Esta quema a gran escala en todo Londres fue lo que produjo, junto con algunos fenómenos asociados que vamos a ver después, como son la inversión térmica, ¿sí? Generó todos estos días de gran eh, contaminación ambiental, ¿sí? Vamos a ver que este neblumo lo vamos a nombrar como neblumo reductor, ¿sí? Eh, Produjo al fin de cuentas, se cree, luego, después de que desapareció este gran smog, eh, con el pasar de las semanas y de los meses, los efectos directos e indirectos, ¿sí? De esta semana de diciembre, se cree que son más de 10.000 las muertes que pudieron estar relacionadas con este suceso a mediados del siglo pasado. Otro contaminante de la atmósfera son el óxido nítrico y el dióxido de nitrógeno. Las fuentes naturales, como veníamos haciendo siempre, son la descomposición bacteriana, ¿sí? Los incendios naturales, ¿sí? Forestales naturales, y la actividad volcánica como los principales productores de estos gases.
Y en cambio, el origen antropogénico tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, nuevo, y una actividad que genera gran cantidad de estos gases, que es el almacén de granos en los silos, ¿sí? De hecho, tenemos la enfermedad que se conoce como enfermedad del ensilador, ¿sí? Que se da en los granjeros, ¿sí? En la gente de campo, por las altas concentraciones a las que puede estar expuesta una persona que trabaja en los silos, ¿sí? En los almacenes de granos, ¿sí? Naturalmente, este gas se produce y la acumulación de este gas en los silos y una persona expuesta a esa atmósfera con alta concentración de dióxido de nitrógeno es lo que puede generar como efecto crónico esta enfermedad del ensilador. Particularmente, como tienen puesto ahí, el dióxido de nitrógeno es un irritante de las vías aéreas inferiores, sobre todo a nivel de los bronquiolos terminales, ¿sí? Lo que va a producir esta enfermedad del ensilador, por ejemplo, va a ser una disnea progresiva, edema tardío, ¿sí? Síntomas que tienen que ver, obviamente, con la lesión a nivel del pulmón. Más de 2 partes por millón son solamente necesarias para que eh, puedan empezar estos efectos a nivel del tejido, a nivel de la mucosa, ¿sí? Los primeros signos es la inflamación del tejido de la mucosa. Ahora que hablamos de los óxidos de azufre y recientemente de los óxidos de nitrógeno, podemos presentar a la lluvia ácida, puesto que estos dos gases, combinados con el vapor de agua, pueden generar ácido sulfúrico y ácido nítrico, que son los principales componentes de esta lluvia ácida, ¿sí? En realidad es una lluvia que eh, puede generar puede llegar a tener unos pH bastante bajos, ¿sí? Naturalmente, la lluvia tiene una acidez relativa eh, muy pequeña, pero pueden generarse desde pH 5 con este ácido sulfúrico y este ácido nítrico, ¿sí? Hasta pH 2,6 se ha llegado a poder registrar en algunas precipitaciones, ¿sí? Son estos gases combinados con pequeñas gotitas, ¿sí? de la lluvia, la que termina generando la precipitación. Más allá de este fenómeno que se puede dar, ¿sí? Uno de los efectos indirectos que están relacionados con la lluvia ácida es la lixiviación de los suelos, es decir, el arrastre de esta lluvia ácida, que puede, el arrastre de metales, como puede ser el aluminio, pero también hierro, calcio, plomo, zinc, ¿sí? El desplazamiento desde los suelos ricos en estos metales, arrastrando por efecto de la lluvia hacia lagos, lagunas, cursos de ríos, con las consecuentes acciones que pueden tener sobre la vida acuática que puede tener ese lago, esa laguna, ese río, por ejemplo, ¿sí? Estos efectos indirectos sobre el ecosistema, ¿sí? de ese lugar, indirectamente pueden también afectar al hombre, más allá de los efectos directos que podría llegar a tener el tener contacto con esta misma lluvia ácida, ¿sí? Que generalmente no es común, es más difícil porque esta lluvia ácida no se suele dar en el mismo lugar donde se están emitiendo estos contaminantes, sino que el desplazamiento
de las nubes que producen estas precipitaciones hace que la lluvia ácida caiga alejada del lugar de donde fue emitido, por ejemplo, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. ¿Sí? Es esa distancia el efecto. Aún así, se pueden dar en las ciudades este tipo de lluvia ácida y lo pueden observar eh, por ejemplo, la acción sobre los monumentos. ¿Sí? Eh, Esa disolución del carbonato de calcio que vemos que poco a poco va a modo de erosión sobre ese monumento, ¿sí? Eh, es lo que nos da la pauta de que ese carbonato de calcio, esa disolución del carbonato de calcio no es más que provocada por la caída de una lluvia con un pH más bajo de lo habitual. Los efectos directos de estos ácidos sobre la salud del hombre tienen que ver también con los mismos que veíamos para los óxidos del azufre y del nitrógeno respectivamente. Son irritantes, obviamente, también de la mucosa respiratoria. ¿Sí? Afectan, ¿sí? Alteran, aumentan la resistencia al flujo de aire. Obviamente se agrava si hay condiciones preexistentes como el asma. La evolución es hacia una bronquitis crónica. Los hidrocarburos son otros contaminantes de la atmósfera. Las fuentes naturales en realidad son con hidrocarburos que poco conocemos, pero pueden ser los terpenos. El metano, por la descomposición orgánica, también es un fenómeno natural. Mayormente la generación, ¿sí? Por la actividad del hombre de estos hidrocarburos tiene que ver con la quema de combustibles fósiles y en mucha, pero mucha menor medida la evaporación de combustibles. ¿Sí? Es verdad que la concentración que llegan a tener estos hidrocarburos en la atmósfera no hacen que sean considerados como grandes agentes tóxicos, ¿sí? Al menos con un efecto directo e inmediato sobre la salud humana. Pero sí participan de algunas reacciones que se dan en la atmósfera y que terminan produciendo, ¿sí? Indirectamente efectos sobre la salud humana. Reaccionan con el oxígeno del aire, con el dióxido de nitrógeno de la atmósfera y producen contaminantes secundarios, como los aldehídos. Estos aldehídos sí pueden tener acción sobre la salud del hombre. ¿Cuáles son estas reacciones en las que interfieren estos hidrocarburos? Bueno, fíjense, naturalmente a la izquierda tienen un ciclo que es natural. El dióxido de nitrógeno que pudiera existir en la atmósfera bajo luz ultravioleta, ¿sí? Radiación de longitud de onda más larga, se descompone en óxido nítrico y radical de oxígeno, que reacciona a su vez con el oxígeno molecular, el aire, ¿sí? Formando ozono. Este ozono rápidamente se descompone, ¿sí? Estamos hablando de ozono a nivel de nuestra atmósfera, ¿sí? No estamos hablando del ozono a nivel de la estratosfera, ¿sí? A nivel de la atmósfera. Este ozono rápidamente, ¿sí? Se descompone, dando de nuevo oxígeno molecular y dióxido de nitrógeno al reaccionar con el óxido nítrico. ¿Bien? Es un ciclo que está en equilibrio, ¿sí? Natural,
y que no lleva a la acumulación a priori, ¿sí?, de ninguno de estos componentes. Ahora bien, ¿cómo interfieren los hidrocarburos en este sentido? Los principales contaminantes que están dentro del grupo de los hidrocarburos son los hidrocarburos que son volátiles, ¿sí?, compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos volátiles, los más importantes dentro de los contaminantes del grupo de hidrocarburos, ¿sí?, interfieren en la reacción del ozono con el óxido nítrico para regenerar el oxígeno molecular y el dióxido de nitrógeno. De manera tal que ahora el hidrocarburo es el que reacciona con el óxido nítrico, se genera el dióxido de nitrógeno, se generan contaminantes secundarios como los aldehídos, ¿sí?, radicales bacilos y peroxiacilos, ¿sí?, aldehídos en general, ¿sí?, y el ozono se empieza a acumular, ¿sí? Era el ozono el que reaccionaba con el óxido nítrico, ahora son los hidrocarburos, estos compuestos orgánicos volátiles, los que reaccionan mayormente con el óxido nítrico y que generan contaminantes secundarios, ¿sí?, aldehídos relacionados con estos hidrocarburos, el dióxido de nitrógeno, pero lo más importante es que llevan a la acumulación del ozono. Este ozono, en las capas bajas de la atmósfera, es lo que genera efectos sobre la salud humana, ¿sí? El ozono es un irritante, ¿sí?, de las vías aéreas inferiores. El ozono es poco soluble en agua, ¿sí?, con lo cual esto hace que avance el ozono por las vías respiratorias, no se disuelve en las mucosas de las vías aéreas superiores, sino que, dado que es poco soluble en el agua de las mucosas, avanza y puede llegar hasta las vías aéreas inferiores, causando, obviamente, un cuadro de inflamación, ¿sí?, hasta 10 veces más potente que aquella que veíamos relacionada con el dióxido de nitrógeno, ¿sí?, que acabamos de ver, el dióxido de nitrógeno y la enfermedad del encillador. Bueno, imagínense eso potenciado por 10, ¿sí?, provocado por el ozono. El ozono es un componente beneficioso de la estratosfera, pero como verán, no es un componente beneficioso en las capas bajas de la atmósfera, es decir, en la troposfera, ¿sí?, que más bien aquí es un oxidante, ¿sí? Y no solo eso, que el ozono termina siendo perjudicial para la salud del hombre, sino que, si recuerdan, también, además de acumularse ozono por la reacción de estos compuestos orgánicos volátiles, se generan contaminantes secundarios como los aldehídos. Dentro de los aldehídos que se generan, tenemos los más importantes, el formaldehído y la acroleína. El 55% de los aldehídos que se generan son estos dos, formaldehído y acroleína. Formaldehído, el más importante de todos, ¿sí? El formaldehído es un irritante, sí, es muy soluble, por eso afecta principalmente las vías aéreas superiores, ¿sí?, de nuevo generando fenómenos de broncoconstricción. La acroleína tiene un efecto irritante mucho mayor, ¿sí? De nuevo, genera una broncoconstricción, con el aumento consecuente de la resistencia al flujo del aire. Ya con una a media parte por millón, uno puede sentir en el aire este formaldehído, ¿sí?, que es intolerable si pasa ya las 4 partes por millón, ¿sí? En cambio, con la acroleína, menos de 1 parte por millón ya es un irritante de
de las mucosas, sobre todo las más desprotegidas, las que están más en contacto con el aire, sobre todo del ojo, ¿sí? Tenemos ahí también el nitrato de peroxiacetilo, este PAN que veíamos en las primeras diapositivas, que también se forma, es un irritante, también forma parte de esos agentes que producen ese picor en estas atmósferas altamente contaminadas. ¿Qué les quiero mostrar ahora? Les quiero mostrar la región metropolitana de Santiago de Chile, en un día del año 2014, hace unos cuantos años, pero es un fenómeno que se produce. Fíjense, ahora, una mañana de junio, unos días después, fíjense la contaminación sobre la atmósfera. Este es un día limpio y este es el día de contaminación. ¿Sí? Esa nube, ¿sí?, que se observa como flotando por encima de la ciudad. Es un fenómeno que se da y es muy característico de Santiago de Chile, pero no solamente de Santiago de Chile, sino que este mismo fenómeno es el que le pasa a Ciudad de México y que veíamos en el video inicial. La altura también es importante en este caso. Ambas ciudades, tanto Chile, Santiago de Chile, como México, están ubicadas en altura. Generalmente en ciudades que están ubicadas en los valles, ¿sí?, cercanas a laderas de montañas, son las que sufren este efecto que vamos a, a ver como inversión térmica. En realidad, la inversión térmica es un fenómeno natural que lo que hace es que termina agravando un fenómeno artificial, que es el de la contaminación del aire, ¿sí? Es decir, que en realidad no es la inversión térmica lo que termina generando la contaminación. La contaminación la genera el hombre con su actividad y las industrias, pero la inversión térmica termina agravando eh, esta contaminación. ¿Qué es esto de la inversión térmica? Es un fenómeno que se da cuando una masa de aire caliente queda atrapada entre dos masas de aire frío, ¿sí? ¿Cómo puede ocurrir esto? A la derecha, fíjense, una situación normal. Generalmente, a medida que uno asciende en la atmósfera, la temperatura va bajando, ¿sí? Las capas más bajas de la atmósfera son más cálidas y a medida que uno asciende con la altura, se va enfriando. Esto permite una circulación, una circulación del aire, una convección del aire en sentido vertical, lo que permite eh, la mezcla del aire y si hubiera contaminantes, ¿sí?, esta mezcla del aire lo que termina haciendo es diluir esa contaminación en la columna, ¿sí?, que se encuentra por encima de una ciudad, por ejemplo, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una inversión térmica? La inversión térmica se da mayormente en invierno, en una mañana despejada, ¿sí? Luego de una noche muy fría, donde el suelo, ¿sí?, es decir, la capa de aire que está más en contacto con la tierra, ¿sí?, se ha enfriado muy rápidamente, ¿sí? De manera tal que esa capa de aire caliente del día anterior no llegó a mezclarse y diluirse y queda como atrapada, ¿sí?, entre la capa de aire frío por debajo, ¿sí?, que tiene que ver con ese enfriamiento muy rápido que tuvo la ciudad,
y la capa de aire frío, que naturalmente es la que se encuentra a mayor altura. ¿Sí? Esta capa de aire caliente lo que impide es el mezclado del aire. Y lo que promueve es que esta capa de aire no haya ondas de convección y no pueda mezclarse, diluir los contaminantes que pudiera llegar a tener. Y si estamos sobre una ciudad, una metrópoli, ¿sí? Que tiene alto grado de contaminación en el ambiente, bueno, estos contaminantes se van a ver aumentados en concentración y van a persistir mucho más tiempo que si toda esta columna de aire se mezclara. Esto es lo que ocurre con ciudades ubicadas, por ejemplo, en los valles, ¿sí? También tiene que ver con las ciudades ubicadas en la altura, con el nivel a donde se produce la inversión térmica, ¿sí? Por ejemplo, ha habido veces también en que en las cercanías de Santiago de Chile se ha producido fenómenos de inversión térmica, pero la ciudad ha quedado por arriba de esa inversión. Entonces, no ha tenido mayores inconvenientes, ¿sí? Pero claro, cuando la ciudad queda por debajo de esa inversión, es cuando surge el problema, ¿sí? Esta capa persistente sobre la ciudad, ¿sí? Que aumenta la posibilidad de que los seres humanos que están ahí en esa ciudad trabajando estén expuestos a contaminantes del aire que de otro modo se mezclarían diluyéndose o serían arrastrados por el viento. ¿Cuándo se termina este fenómeno? Generalmente con el paso de las horas, generalmente al mediodía, cuando de nuevo el suelo se calienta lo suficiente y permite que esa capa inferior, que era más fría, ¿sí? Equipare la temperatura de esa capa que había quedado atrapada. Entonces, cuando esta capa inferior se calienta lo suficiente, ahí se rompe esta inversión y puede desplazarse esa masa que había quedado atrapada, puede mezclarse y diluirse naturalmente. Les decía, este es un fenómeno típico de valles, como en la Ciudad de México, que está ubicada en el Valle de México, y Santiago de Chile, ¿sí? También en las laderas de las montañas. Esto es lo que les decía de las atmósferas reductoras y oxidantes, ¿sí? Una atmósfera reductora, como puede ser esta de Santiago de Chile que veíamos recién, también Beijing, el caso que habíamos visto de Londres, antes también Chicago, le pasaba muy parecido a lo que le pasaba a Londres, ¿sí? Son atmósferas que tienen mayormente como contaminantes óxidos de azufre y micropartículas, mayormente carbono ultrafino. Una atmósfera oxidante, por otra parte, es aquella donde veíamos estos fenómenos que recién describíamos de los óxidos de nitrógeno, el ciclo del dióxido de nitrógeno con el ozono y los hidrocarburos, ¿sí? Generando aldehídos también como contaminantes en esta atmósfera oxidante. Es el caso de ciudades como Los Ángeles o la Ciudad de México, ¿sí? Esto es lo que les decía de, bueno, un pantallazo muy general por el mundo. China, en esta cuarentena, a principio de año, fíjense, esto es enero, ¿sí? Los niveles son de dióxido de nitrógeno, relacionándolo directamente con lo que es la contaminación ambiental. Bueno, fíjense, para finales de febrero, ¿sí?
cómo son las cantidades de emisiones de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Estas son imágenes satelitales. Mucho menor. Ahora bien, vamos a buscar una de junio de este año y nos vamos a encontrar una foto muy parecida a la de la izquierda, lamentablemente. También lo que pasaba en Europa, ¿sí? Con esta cuarentena, las grandes metrópolis de Madrid ha disminuido el 48% la generación de dióxido de nitrógeno en la troposfera, la atmósfera, igual que París, igual que el norte de Italia, ¿sí? Un 54% ha disminuido en el caso de París, un 47, 49% en el caso de Milán o Roma en Italia. Y por Argentina también, en esta cuarentena, fíjense, la comparación es febrero-marzo versus marzo-abril. De nuevo, las mediciones son de dióxido de nitrógeno para las ciudades más importantes: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Gran Rosario y San Miguel de Tucumán también, ¿sí? Una disminución muy importante en la emisión de estos contaminantes. Contaminantes en la estratosfera. Decíamos que el ozono tiene importancia en la estratosfera. La reducción de la capa de ozono es un fenómeno que seguramente han escuchado hablar, ¿sí? El agujero de ozono. ¿Por qué el ozono es importante? El ozono es importante para absorber, ¿sí? Para filtrar esta radiación ultravioleta y que no llegue tanta de ella a nosotros, ¿sí? La radiación ultravioleta tiene acciones deleterias sobre la salud humana. En la estratosfera es donde se acumula naturalmente el ozono, ¿sí? La radiación UV lo que hace es descomponer el ozono en oxígeno molecular y los radicales de oxígeno. Las emisiones que generan la destrucción del ozono a nivel de la estratosfera tiene que ver con unos compuestos que se llaman clorofluorocarbonos, bromometanos y bromometanos. Estos contaminantes tienen una acción son muy utilizados en la industria, son propelentes, se usan como refrigerantes, heladeras, aires acondicionados, muy utilizados a finales del siglo pasado y en este siglo también. Los clorofluorocarbonos ya no tanto. ¿Por qué? Porque hubo, así como mencionábamos, el Acuerdo de París, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mencionar algunos también que tienen que ver con el control de la generación de estos clorofluorocarbonos. ¿Por qué? Estos clorofluorocarbonos y estos bromometanos emitidos a la atmósfera se elevan a capas mucho más altas, ¿sí? Y favorecen la destrucción del ozono. Por lo tanto, la radiación ultravioleta no es filtrada adecuadamente por este ozono estratosférico y hay mayor incidencia de radiación ultravioleta en la superficie de nuestro planeta. Fíjense, el ozono se acumula en la estratosfera a partir de los 10 kilómetros, por sobre los 10 kilómetros de altura, empieza a aumentar hasta un pico alrededor de los 20-25 kilómetros, el pico de concentración del ozono, ¿sí? ¿Cómo se produce la destrucción del ozono por estos clorofluorocarbonos? Les decía, estos agentes de producción artificial, ¿sí? Que lo utilizamos como propelentes en los aerosoles, que están como refrigerantes en las heladeras, en los aires acondicionados. Estos clorofluorocarbonos, por la radiación ultravioleta, generan un radical de cloro. Este radical de cloro es el que descompone el ozono, generando oxígeno molecular y
monóxido de cloro. Este monóxido de cloro reacciona con el oxígeno, con el radical de oxígeno, y regenera el oxígeno molecular. Pero se renueva la producción de más radicales de cloro que van a poder destruir una nueva molécula de ozono. Es decir, que se genera oxígeno molecular, pero se destruye ozono. Y el mismo radical de cloro que destruye una molécula de ozono puede destruir una segunda molécula y una tercera molécula y una cuarta molécula de ozono. Esto es lo que genera la estabilidad de estos radicales de cloro en las capas altas de la estratosfera, es lo que genera el gran problema sobre la destrucción del ozono que tienen estos compuestos. Son compuestos muy estables químicamente y fíjense, un solo radical de cloro puede mediar la destrucción de muchísimas moléculas de ozono. Los clorofluorocarbonos se han dispuesto acuerdos para la disminución de su producción y el reemplazo por otros compuestos como los hidrofluorocarbonos, ¿sí? Con menos acción dañina, pero que a futuro también se espera que se puedan reducir en reemplazo por otros. La reducción de los clorofluorocarbonos se dio por iniciativa de una convención, la Convención de Viena de finales de los 80, que dio lugar al Protocolo de Montreal. El Protocolo de Montreal se firmó en 1989 y se considera que es uno de los protocolos, uno de los tratados a nivel internacional que más éxito han tenido, porque verdaderamente la disminución de los clorofluorocarbonos a finales de la década del 90 y principios de los 2000 ha sido muy importante. Obviamente, lo único que se ha hecho es reemplazar los clorofluorocarbonos por otros compuestos menos dañinos, como son los hidroclorofluorocarbonos, que son 20 veces menos activos, pero que también se espera que empiecen a reducirse en cuanto a su producción. El problema, ¿cómo lo podemos medir sobre la capa de ozono? Principalmente sobre el hemisferio sur y no tanto en el hemisferio norte. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué no tienen un agujero de ozono en el hemisferio norte? Principalmente es una cuestión climática y es una cuestión de que tenemos un continente que es la Antártida, que propicia temperaturas muy bajas, ¿sí? en el hemisferio sur, que genera unas nubes estratosféricas que encierran congelados a estos clorofluorocarbonos, haciéndolos todavía más persistentes en el lugar, ¿sí? Haciéndolos todavía más estables, a pesar de que ya lo son, haciéndolos más estables. Es por eso que hacia el invierno y finales del invierno es cuando, con estas temperaturas muy frías, invierno del hemisferio sur, ¿no? Es cuando se da la máxima expresión del agujero de ozono sobre el continente antártico. Se tiene registro desde 1979, en realidad no es un agujero, sino que es simplemente un adelgazamiento, es una disminución en la concentración de ozono. En el hemisferio sur, para este año, la máxima expresión de este adelgazamiento o agujero se dio el 25 de septiembre, les decía, terminado el invierno, y su dimensión este año, 2020, es de unos 25 en ese día, que fue el máximo,
fue de unos 25 millones de kilómetros cuadrados. La dimensión, el mayor adelgazamiento que se ha registrado de la capa de ozono ocurrió en el 2006, donde se llegó hasta 27 millones de kilómetros cuadrados. Este año fue bastante particular. La cuarentena no ha tenido efectos sobre esta capa de ozono, o parece ser todo lo contrario, porque de hecho venimos de un año que fue el 2019, donde venía muy prometedor. ¿Por qué? Porque el año pasado este agujero de ozono, este adelgazamiento de ozono había llegado a 16 millones de kilómetros cuadrados, una de las medidas más bajas que se tienen de los últimos 20 años, por lo menos. Pero bueno, duró poco, porque fíjense que de 16, de hecho en el gráfico de arriba a la derecha lo ven, de esa gran disminución que se vio en el 19, ahora la tenemos compensada en el 20 con ese 24, que incluso es mucho mayor de la que tuvimos en el 18. ¿Sí? Aún así, las concentraciones de clorofluorocarbonos han ido disminuyendo, pero es verdad que la persistencia y la estabilidad de estos productos en esas capas tan altas es muy importante, y esta estabilidad va a hacer que persistan por muchos años estos compuestos hasta que puedan ser eliminados de allí. Pueden entrar ahí en Ozone Watch, que es de la NASA, para ver la evolución. Se considera que la recuperación empieza luego de septiembre, para octubre, y ya para enero la capa de ozono está restituida totalmente. No es que se pierde, simplemente es un ciclo natural que se da de destrucción, pero que es promovido particularmente por estos compuestos que se acumulan, sobre todo en el invierno, en el hemisferio sur. ¿Sí? El de arriba era el del 2019, del año pasado. El de este año todavía no hemos terminado. ¿Qué pasa con las acciones del ozono? Obviamente, en realidad son indirectas, porque en realidad tienen que ver con esa radiación ultravioleta que incide mayormente ahora sobre nosotros. Los efectos adversos de esta radiación ultravioleta se dan a nivel genético, porque tienen que ver con a nivel del ADN, ¿sí? Y a nivel de generar desde cáncer hasta cataratas e inmunodepresión. Para cerrar, fíjense que venimos hablando del ambiente, de los grandes ambientes y del aire que tenemos en una ciudad, pero en realidad no hay que ir muy lejos para encontrar estos contaminantes. En espacios cerrados, como puede ser una casa, se generan, y muchos de ellos también, ¿sí? No solamente los que podemos pensar de compuestos orgánicos volátiles que pueden venir en el garage, ¿sí? Sino que nada, los muebles, las lacas de los muebles, las pinturas de las paredes también generan formaldehídos que son irritantes. La quema de los combustibles, la mala quema de los combustibles también pueden generar óxidos de nitrógeno, de azufre, monóxido de carbono, que también pueden tener efectos sobre la salud humana. El cloroformo, las duchas calientes, ¿sí? El vapor también. Dijimos que habíamos prestado mucha atención a los contaminantes del aire, pero no nos olvidemos de los contaminantes hídricos y de los contaminantes del suelo,
Muchos de ellos los hemos ido estudiando a lo largo del transcurso de la materia y quedaría para hacer otra clase más. Bueno, hasta aquí, entonces, contaminación ambiental. Cualquier duda que tengan, la pueden dejar en los foros.